Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y aquí seguimos con la tarea de practicar a diario la Lección Divina para tratar de que ustedes y yo podamos vivir esa experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que visitas a este canal y te ha llamado la atención lo de la lección divina y estás interesado en profundizar sobre el conocimiento de esta práctica, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres y puedas realizar el curso completo de lección divina totalmente gratuito que he dejado allí en 6 videos sencillos para que descubras el fundamento teórico de este caminar de oración. Y bueno, antes de empezar, debo recordarte lo importante del me gusta, ese apoyo que tú nos puedes dar al canal a través de ese dedito arriba, abajo del video, que nos impulsa dentro de la plataforma YouTube a poder llegar a muchas más personas. Gracias por ese apoyo y bien, te invito a que comencemos hoy, como siempre, con una oración. Hoy jueves eucarístico, jueves de la segunda semana de Pascua. Vamos a comenzar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura del texto que hoy vamos a escudriñar, a meditar y a orar con él. Te invito a que abras tu Biblia entonces en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. Seguimos dentro de ese capítulo 3 que comenzamos a leer esta semana y que hoy nos toca analizar y profundizar en otro trozo de este capítulo. Entonces, vas siguiendo la lectura desde tu Biblia mientras voy leyendo en voz alta y vamos a ir descubriendo lo que nos trae la palabra de Dios para este día. Comencemos. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo que ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Y bien, dentro de este primer paso de la lección divina tenemos esta pregunta: ¿qué dice el texto? Y es momento de escudriñar un poco en la escritura, porque resulta que estos versículos que leímos hoy del capítulo 3 mm, están en medio de un texto que comienza un poco más adelante, exactamente en el versículo 22, en el que continúa
al versículo que terminábamos el día de ayer. Sin embargo, la escritura o el texto que nos ofrece hoy la liturgia no comienza desde el 22, sino desde el 31. Pero es importante que para ubicarnos en el contexto, leamos un poquito más atrás para que entendamos de dónde viene lo que acabamos de leer. Entonces, vamos a ir haciéndolo juntos para que nos ubiquemos en el contexto y podamos comprender qué dice el texto de hoy. Empecemos. Bien, entonces debo comenzar por compartirte de dónde comienza esta lectura del día de hoy, que no es justamente en el versículo 31, eh, sino el contexto de la lectura viene un poco antes en el versículo 22. Y veamos qué dice. Aquí en el título de mi Biblia dice Misterio de Jesús en Judea y el último testimonio de Juan, Juan el Bautista. Se refiere a Juan el Bautista. Entonces, en el comienzo de este versículo 22 nos dice que se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea y allí estaba con ellos y bautizaba. Juan, el Bautista, también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba. Entonces, ¿qué sucede? Se presenta un conflicto, se suscita una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues a Juan y le dijeron, Rabí, o sea, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, se referían a Jesús, mira, está bautizando y todos se van a él. Y Juan respondió, nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Es decir, Juan estaba ya ubicando a la gente a que él iba a empezar a desaparecer e iba a empezar a aparecer el verdadero Cristo al que debían seguir. Y él finaliza ese trozo justamente en el versículo 30, antes de arrancar el 31, diciendo, es preciso que él crezca y que yo disminuya. Y así comienza el versículo 31, que ahora vamos a comenzar a analizar. Pero ese era el contexto. Había una discusión porque ya estaban viendo que Jesús estaba tomando fuerza y también estaba bautizando. Y veamos, el versículo del Evangelio de hoy, o los versículos, perdón, que van desde el 31 hasta el 36, estos versículos son, de nuevo, un comentario del evangelista para ayudar a las comunidades de aquella época a comprender mejor todo el alcance de las cosas que Jesús hacía y enseñaba. Aquí tenemos otra muestra de aquellos tres hilos de los que ayer hablábamos, ¿verdad? Entonces, entremos al versículo 31 hasta el 33 y encontramos un refrán que vuelve siempre. El que viene de arriba está por encima de todos, el que es de la tierra y habla de la tierra, y el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es verdad, es veraz. Entonces,
A lo largo de todo el Evangelio de Juan, muchas veces aparece el conflicto entre Jesús y los judíos. ¿Qué contestan las palabras de Jesús? Jesús habla a partir de lo que oye del Padre. Es transparencia total. Sus adversarios, por no abrirse a Dios y por agarrarse a sus propias ideas, las ideas de aquí de la tierra, no son capaces de entender el significado profundo de las cosas que Jesús vive, dice y hace. Al final, este malentendido llevará a los judíos a detener y a condenar a Jesús. Fíjense que aquí lo que estaban señalando era es que, o sea, este primer trozo es lo que Juan venía diciendo. Luego que él dice, es preciso que él crezca y que yo disminuya, inmediatamente dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y hablará cosas de la tierra. Y el que viene del cielo, en cambio, da testimonio de las cosas del cielo. Juan se refería a Jesús, se estaba refiriendo a Jesús. Y los judíos sencillamente no lo querían ver. Versículo 34. Jesús nos da el Espíritu sin medida. El Evangelio de Juan usa muchas imágenes y símbolos para significar la acción del Espíritu. Como en la creación, en el Génesis, así el Espíritu baja sobre Jesús como una paloma venida del cielo. Es el inicio de la nueva creación. Jesús dice las palabras de Dios y nos comunica el Espíritu sin medida. Entonces nos dice este versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida, no lo da con medida, sino lo da sin medida. Los da a manos llenas. ¿Okay? Sus palabras son espíritu y vida. Todo lo que brota de Jesús es el espíritu, viene del espíritu y son vida. Cuando Jesús se despide, dice que enviará a otro consolador, a otro defensor para que se quede con nosotros. Y es justamente ya el anuncio del Espíritu Santo que ha de venir. A través de su pasión, muerte y resurrección, Jesús conquistó el don del Espíritu para nosotros. A través del bautismo, todos nosotros recibimos este mismo Espíritu de Jesús. Cuando apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. El Espíritu es como el agua que brota de dentro de las personas que creen en Jesús. El primer efecto de la acción del Espíritu en nosotros es la reconciliación. A quienes perdonan los pecados quedarán perdonados y a quienes no perdonan los pecados quedarán atados. Es espíritu, no, no nos es dado para que podamos recordar y entender el significado de las palabras de Jesús. Sin tener el Espíritu Santo no podemos llegar a la comprensión de las cosas que Jesús habla, de las cosas que Jesús hace. Por eso que les costaba tanto a los judíos de esa época entender, incluyendo a los seguidores de Juan el Bautista, entender las cosas que Jesús hacía. Les faltaba el Espíritu, porque el Espíritu justamente nos es dado para comprender. Y animados por el Espíritu de Jesús, podemos inclusive adorar a Dios en cualquier lugar. Aquí se realiza la libertad del Espíritu de la que habla San Pablo. Donde está el Espíritu, allí hay libertad. Es decir, yo puedo adorar al Padre
en mi corazón, puedo tenerlo conmigo, sentir su presencia por el poder del Espíritu. Entonces, versículos 35 y 36, con los cuales cerramos este capítulo 3 de Juan, nos señala que el Padre ama al Hijo, reafirma la identidad entre el Padre y Jesús. ¿Qué dicen exactamente estos versículos? El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Bien, y llegamos al segundo paso de la lección divina que nos trae a la meditación. Es momento de preguntarnos qué me dice a mí el texto. Y es un mensaje muy personal, es un mensaje que proviene de lo que acabamos de compartir, de detallar dentro del texto, pero que nos lleva a la profundidad de nuestro ser. Cómo esas palabras, cómo ese análisis que acabo de hacer me toca. Sobre todo esta última parte que acabamos de, de descifrar, en donde dice que quien no cree en Jesús se pone él mismo fuera del plan de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esas últimas palabras de la lectura fueron muy fuertes. El que resiste al Hijo no verá la vida. Y es por voluntad propia, no es porque Dios lo quiera. Entonces hay que meditar. Te voy a compartir los 3 aspectos que yo he considerado meditar para mí, luego tú le puedes agregar los tuyos propios y podemos hacer un gran cierre con la oración y los propósitos. Vayamos a hacerlo. Bien, el primer aspecto, cuando nos dice la lectura, el de la tierra habla de las cosas de la tierra. Un dato curioso. Un naturista llamado Joaquín Araujo explicaba que los cerdos no son capaces de ver el cielo porque la última vértebra que se conecta con el cráneo está soldada. Ellos no tienen la movilidad que tenemos nosotros hacia arriba. Es decir, que realmente lo que les pasa es que no pueden levantar la cabeza más allá de cierto límite. Apenas pueden levantarla y en consecuencia no logran mirar hacia arriba. Un gran dato. Y tú y yo tenemos la capacidad de elevar los ojos al cielo en todo tiempo o tenemos inmóvil esa capacidad de mirar hacia arriba y solamente miramos hacia abajo. Solo vivo mirando a la tierra, hablando de las cosas de la tierra, es decir, de las cosas del mundo. Soy mundano, mundana. Cuando alguien piensa en nosotros, en ti y en mí, ¿cómo nos reconocen? ¿Como unas personas profundas o más bien superficiales y mundanas? ¿Cómo está esa mundanidad en mí? ¿Estaré como los cerditos o he avanzado algo en querer y aspirar las cosas del cielo? Busco siempre mirar hacia arriba, hacia el cielo, hablar cosas del cielo, pensar cosas del cielo, estar conectada desde la mañana hasta la noche con las cosas del cielo. Digno de meditar. Segundo aspecto, le ha concedido sin medida su espíritu.
Y eso nos lo dice cuando Jesús les concede a aquellas personas el Espíritu, a las que bautizaba. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Eso también lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17. En los postreros tiempos, o sea, en los tiempos futuros, en los tiempos que han de venir, en el año 2024, derramaré mi espíritu sobre toda carne, nos dice el Señor. Recordemos que la palabra es actual, la palabra nos habla hoy. Dios quiere darnos su espíritu a ti y a mí. Y lo que Él da, lo dona sin medida. ¿Qué significa eso? Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que yo, pero ¿por qué no podemos hacer milagros y sanar? ¿Por qué tú y yo no podemos hacer milagros y sanaciones? Porque nos falta fe. Somos nosotros los que le ponemos límites al espíritu que Dios derrama sin medidas. Preguntémonos entonces, ¿soy dócil a la voz del Espíritu para que el Padre derrame sobre mí cada vez más su Espíritu Santo y se manifieste así a través de mí, en mi familia, en mi apostolado, esa fuerza del Espíritu? ¿Le doy esa libertad? Debo revisar. Tercer aspecto, el que es rebelde al Hijo no verá la vida. La rebeldía. La introducción que usé para entrar a esta meditación, y es con lo que concluyo. Por ahí leí esta frase: temen a la rebeldía porque desordenan los rebaños. O si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Jesús fue un rebelde para los poderosos de su tiempo. Y hay que tener valor para ser rebeldes, pero no contra la palabra de Dios, rebeldes contra el mal, rebeldes contra la mentira, rebeldes contra las ideologías torcidas, equivocadas, rebeldes contra la corriente, rebelde contra las modas que me quieren sacar del plan de Dios, todo lo que me dicen que es normal que se haga, rebelde contra eso que me quiere sacar del plan de Dios. Pero ser rebelde contra quien nos da la vida y la libertad y nos da su espíritu para que podamos hacer cosas mayores de las que Jesús hizo, es un desatino, es un desperdicio, es una falta de agradecimiento a ese Dios tan bueno y tan bondadoso que ha posado su mirada misericordiosa sobre este ser que es limitado, pero que si yo le abro mi ser a Dios y permito que Él obre en mí, maravillas podrá hacer Él a través de mí. Solo Cristo da la vida, solo Cristo salva, solo Cristo libera. Entonces, ¿qué decidimos tú y yo? ¿Le vamos a hacer rebeldía contra las cosas del mundo y le vamos a dar permiso a Dios para que obre en nuestra vida? Oremos. Tercer paso de la lección divina, llegamos a la oración. ¿Qué me hace decir el texto que acabo de meditar? Te invito a que ores conmigo y posteriormente hagas tu oración y se lo ofrezcas al Señor. Padre bueno, quita de mí este corazón mundano, que a veces no es capaz de ver más allá de lo terreno,
Dame la gracia de escuchar la voz de tu Espíritu, pues tú me lo entregas sin medida. Que no ponga límites, Señor, a tu acción por mi falta de disposición y rebeldía. Dame más generosidad, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, llegamos a la acción. Es momento de ofrecerle al Señor nuestro propósito, nuestro compromiso, de acuerdo a lo que Él nos dijo en su palabra, de acuerdo a lo que hemos sentido de que nos ha invitado Jesús con el Evangelio de hoy, a ese cambio, de acuerdo a lo que Dios ha iluminado en nuestro interior y nos ha hecho ver que estamos en un error, reconocer que es hora de cambiar el camino, reconocer que es hora de hacer las cosas mejor, de dejar actuar ese Espíritu Santo en mí, de que se pueda transparentar ese Dios que vive en mí, que los demás lo puedan ver. Tantas cosas que puedo proponerle, ofrecerle a Dios. Te invito a que hagas tu propósito como yo voy a hacer los míos y voy a entregárselos al Señor y a pedir su gracia para que a través de su gracia podamos poco a poco ir cumpliendo con esos propósitos de cambio y así los que nos rodean puedan ver esos cambios que Dios está haciendo en ti y en mí. Amén. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Gracias por compartir el video en tus redes sociales, entre tus amistades y amigos, porque así muchas más personas podrán llegar a acercarse a la palabra y a esta práctica de la oración a través de la lección divina. Camino de acercamiento a la palabra, camino de meditación, de oración y sobre todo de propósito de cambio. Es decir, la palabra a través de la lección nos debe llevar a la conversión. Entonces, ánimo hermanos y hermanas, estamos en Pascua, vivamos esta Pascua con alegría, con la fe y esperanza que ese Espíritu Santo de Jesús va a hacer esas transformaciones en nosotros si nosotros le damos el permiso y la libertad para que actúe en cada uno de nosotros. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite, Dios te bendiga.